Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La colonia de Vesper 9 flotaba en la fría oscuridad del espacio, con sus ciudades metálicas reluciendo bajo el sol lejano. Había sido un puesto avanzado próspero, un faro de progreso humano en una galaxia hostil. Pero ahora sus cielos ardían rojos. Explosiones desgarraban sus defensas mientras naves de guerra alienígenas se cernían sobre ella como depredadores hambrientos. El ataque llegó de forma inesperada. El dominio Kraile, una implacable y sedienta de guerra raza alienígena, había golpeado con rapidez y sin piedad. Sus enormes naves, negras y dentadas como las fauces de una bestia, se cernían sobre la colonia, desatando un bombardeo incesante. Los cañones defensivos de Vesper 9 dispararon con desesperación, pero los escudos de energía de los Kraí absorbían los impactos como si fueran gotas de lluvia en medio de una tormenta. La comandante El Rabaz permanecía en el centro de control, hecho añicos y sacudido por las detonaciones, aferrándose al borde de la mesa táctica. Su oscuro cabello estaba empapado en sudor y le sangraba un corte en la frente. A su alrededor, los oficiales gritaban informes de daños, pero la verdad era clara, Vesper 9 estaba perdiendo. Hemos enviado múltiples señales de socorro, dijo el teniente Jared Cole, oficial de comunicaciones, con la voz tensa, pero no hay respuesta. El Ara apretó los puños. Inténtalo otra vez. Jared vaciló. Comandante, el Consejo Galáctico nos ha declarado la guerra. Nadie vendrá. Cayó un silencio pesado sobre la sala. Todos sabían lo que eso significaba. El Consejo los había abandonado. Vesper 9 estaba demasiado lejos de los sistemas centrales y era demasiado insignificante como para arriesgar una guerra a gran escala. Para ellos, los colonos no eran importantes. Afuera, el último escudo planetario se apagó. La flota Kyle avanzó de inmediato, dispuesta a iniciar la invasión terrestre. Si lograban aterrizar, no habría guerra, sino una masacre. El Ara se negó a aceptarlo. Su mente no descansaba. Tenía que haber algo. Y entonces lo recordó, una opción desesperada. Se dirigió hacia una consola oculta en el fondo de la sala, cubierta de polvo. No se había utilizado en siglos. Era una baliza de emergencia, un tipo de señal de socorro tan antiguo y clasificado que solo los oficiales de más alto rango conocían su existencia. Según las leyendas, esta baliza estaba conectada a una fuerza más allá de todo lo que la galaxia había visto jamás. Una fuerza que había dormido durante siglos y que solo debía despertarse cuando la humanidad no tuviera nada más. El Ara dudó apenas un segundo y, con un hondo suspiro, activó la baliza. Muy lejos, en la galaxia, en lo más profundo del sistema Saúl, algo se estremeció. En la vasta inmensidad del espacio, donde ni siquiera llegaba la luz de las estrellas más distantes, se encendió de pronto una antigua red de satélites ocultos, olvidada por la mayoría y temida por quienes aún recordaban su propósito. La señal de la baliza Omega se propagó como una ola por la negrura infinita, llevando un mensaje que no se había pronunciado en siglos, un llamamiento para que despertara la flota más temida y secreta de la Tierra. Bajo la superficie helada de Titán, la luna más grande de Saturno, un colosal buque de guerra que llevaba generaciones inactivo comenzó a cobrar vida. Su casco de metal oscuro tembló mientras se reiniciaban sistemas ancestrales. Los motores zumbaban y, en lo más profundo de su núcleo de mando, se encendió una luz roja de alerta. La humanidad estaba en peligro y no habría negociaciones ni diplomacia, solo guerra. El almirante Elías Caín, un hombre cuyo nombre había terminado por convertirse en mito, abrió los ojos dentro de su cápsula de mando. Su cuerpo estaba suspendido en un estado de criosueño, preparado precisamente para este momento. Su mente se agudizó como una hoja mientras la nave le proporcionaba la situación. La colonia de Vesper 9 estaba siendo atacada. El Consejo Galáctico se había negado a intervenir. El enemigo había cometido un error fatal, creer que nadie vendría. Al otro lado del sistema, más naves de guerra emergieron de las heladas profundidades de bases secretas. Sus siluetas sombrías emergieron, sus armas se activaron lentamente y sus motores rugieron en respuesta a la llamada Omega. Pero no se trataba de una flota cualquiera, sino de la flota Daga Negra,
la fuerza militar más clasificada y temida de la Tierra. Había sido creada con un único propósito: atacar con fuerza absoluta cuando a la humanidad no le quedara otra opción. Su misión era recordar a la galaxia que, incluso en su hora más oscura, la Tierra jamás se rendiría. Cuando el almirante Cain pisó el puente de mando de su buque insignia, el ISV Revenant, un temible acorazado armado con armas que nunca antes se habían empleado en batalla abierta, contempló las pantallas tácticas. En ellas se mostraba la lucha desesperada en la colonia, las posiciones de su flota y el tiempo estimado de llegada. Su mandíbula se tensó al ver la brutalidad con la que el dominio Kraile dominaba la colonia, sus naves de guerra arrasando las últimas defensas, sus fuerzas invasoras preparándose para aterrizar y su arrogancia cegándolos ante la tormenta que estaba a punto de caer sobre ellos. Con la voz tan fría como el mismo vacío, Caín dio la orden que marcaría el principio del fin para los invasores. Unas palabras simples que cargaban con toda la furia de la humanidad. Todas las naves, activen los propulsores de salto. Nos movemos ahora. El espacio pareció plegarse sobre sí mismo cuando la flota avanzó, desplazándose más rápido de lo que el enemigo podría anticipar, y recortando la enorme distancia entre la Tierra y el frente de batalla en cuestión de instantes. Una fuerza imparable que se dirigía hacia una batalla que cambiaría el equilibrio de poder para siempre, porque los Kraí habían cometido un error imperdonable: subestimar la ira de la humanidad. Y ahora descubrirían por qué la flota Daga Negra era temida en toda la galaxia. Las naves de guerra del dominio Kile continuaron su despiadado asalto sobre Vesper 9. Cañones masivos desataban un fuego que reducía a escombros las gigantescas estructuras de la colonia. Transportes de invasión descendían como una plaga de langosta sobre la superficie, y sus comandantes observaban con altanería cómo las defensas humanas se desmoronaban. Estaban convencidos de que la victoria era inevitable, de que los colonos desesperados se rendirían o perecerían y de que ninguna fuerza de la galaxia se atrevería a intervenir ante su abrumadora superioridad. En la superficie reinaba el caos. Fuego y humo se mezclaban en el cielo. Las calles, atestadas de civiles aterrados que corrían en busca de refugio donde ya no lo había, libraban una batalla perdida contra un enemigo imparable. La comandante Elara Vaz apretaba su rifle con tanta fuerza que le palidecían los nudillos, liderando a sus tropas, cada vez más escasas, en un último y desesperado contraataque. Su mente gritaba ante la injusticia de todo aquello. El Consejo Galáctico los había abandonado. Las llamadas de auxilio quedaban sin respuesta y la gente de Vesper 9 se veía abocada a una muerte segura ante un enemigo implacable. Y, sin embargo, justo cuando las fuerzas Kraí avanzaban implacables por las calles arrasadas, cuando Elara y los suyos estaban reducidos a un puñado de combatientes atrincherados, cuando el centro de mando de la colonia fue vulnerado y la bandera enemiga ondeaba sobre sus muros destrozados, algo cambió. Al principio fue algo insignificante, tanto que los invasores ni siquiera lo notaron: un ligero cambio en la atmósfera, una interferencia repentina en sus comunicaciones, una vibración débil en el suelo que aumentaba segundo a segundo hasta que, finalmente, un sonido rompió el silencio que se cernía sobre el campo de batalla. Un estruendo tan profundo y antinatural que erizó la piel de todo soldado Kraí, un estampido sónico que no correspondía a ninguna nave conocida. Y entonces, antes de que pudieran reaccionar, antes de que sus comandantes pudieran dar una sola orden y antes de que sus naves pudieran alzar sus escudos, el cielo sobre Vesper 9 se rasgó. La primera nave de la flota Daga Negra emergió del salto, con sus cascos oscuros ocultando las estrellas, sus motores irradiando una furia desconocida y sus armas cargadas con una intensidad que rompía el tejido mismo del espacio. Por primera vez desde el inicio de la invasión, las fuerzas Kile, que se creían depredadores supremos, sintieron algo que jamás habían experimentado: un terror puro e implacable. El ISV Revenant, la nave insignia de la flota, se presentó primero, con su silueta monstruosa que incluso hacía que las naves Kile más grandes parecieran pequeñas. Su casco estaba recubierto de una aleación tan avanzada que ningún arma la había perforado jamás. Sus cañones estaban cargados con una tecnología experimental que había permanecido oculta durante siglos. Y a su mando se encontraba el almirante Elías Caín, con una expresión tan gélida como el vacío, cuya voz cortaba el silencio como un filo cuando dio la orden que transformaría aquel campo de batalla en un cementerio. Todas las naves, fuego a discreción. En ese instante,
los cielos estallaron en un caos de proyectiles, rayos de energía, misiles del tamaño de edificios y proyectiles cinéticos que viajaban casi a la velocidad de la luz y caían sobre la flota enemiga. Los escudos Kraí se vinieron abajo al instante. Sus cascos se rompieron como vidrio y los comandantes, presa de la confusión y el pánico, vieron cómo sus naves eran aniquiladas una tras otra en un abrir y cerrar de ojos. Habían previsto cierta resistencia, un asedio prolongado e incluso la posibilidad de refuerzos planetarios, pero jamás estuvieron preparados para esto. En tierra, los soldados Kraile, que avanzaban con una confianza inquebrantable momentos antes, ahora retrocedían en desorden, con las armas temblándoles en las manos. Explosiones desgarraban sus filas y sus comandantes ladraban órdenes que nadie escuchaba. Las naves de evacuación eran derribadas antes de poder despegar. Entonces, al comprender que ya no eran cazadores, sino presas, la comandante Elara Vaz alzó de nuevo su arma y esbozó una sonrisa en sus labios manchados de sangre. Sabía que la humanidad había acudido en su ayuda y que la matanza no había hecho más que empezar. El campo de batalla se transformó al instante. Un segundo antes, el dominio Kraí se erigía como el conquistador indiscutible de Vesper 9. Sus naves de guerra estaban listas para asestar el golpe final, sus tropas avanzaban por las calles con eficiencia mecánica y sus comandantes estaban convencidos de que la victoria estaba asegurada. Al siguiente, su flota estaba en ruinas, sus fuerzas dispersas y la muerte avanzaba inexorablemente sobre ellos. La flota Daga Negra no dudaba ni mostraba compasión, no empleaba advertencias ni palabras de diplomacia, solo había llegado para la guerra y eso era exactamente lo que desataba. El ISV Revenant, liderando el ataque, se movía como la parca a través del vacío. Sus armas disparaban con precisión mortal y sus escudos absorbían el fuego enemigo como si no existiera. La orgullosa armada Kraile, una flota que había conquistado incontables mundos, no tenía defensa alguna ante aquella ofensiva. Sus cascos eran perforados con facilidad. Sus barreras de energía se rompían antes de poder desplegarse por completo. Sus rutas de escape eran bloqueadas antes siquiera de que se dieran cuenta de que necesitaban huir. En la superficie, el caos se había convertido en carnicería. Los soldados Kraile, que minutos antes se reían mientras abatían a los combatientes humanos, ahora corrían sin rumbo, más como presas que como guerreros en retirada. El estruendo de las cápsulas de descenso retumbaba en el cielo mientras las tropas de asalto de élite se lanzaban. Desde las alturas, sus armaduras negras resaltaban en contraste con el rojo incendiado del horizonte, listas para disparar. No disparaban para advertir, ni tomaban prisioneros. Avanzaban como espectros, con sus rifles escupiendo muerte y sus hojas cortando armaduras como si fueran piel blanda. Donde quiera que pasaban, los Kraí caían. La comandante Elara Vaz, herida e indomable, se incorporó entre los escombros donde se había refugiado. Su corazón se aceleró al contemplar la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Durante horas había combatido con la sensación de que era el fin, de que Vesper 9 se convertiría en otra colonia aniquilada, de que su gente sería solo otra víctima más de la larga historia de guerras perdidas. Sin embargo, en cuestión de minutos, la situación cambió de forma tan brusca que ni su mente, curtida en batalla, podía procesarlo. Había oído hablar de la flota Daga Negra. Todos las habían oído. Era un grupo tan secreto e inaccesible que ni el Consejo Galáctico se atrevía a mencionarlo en voz alta. Nadie sabía dónde estaban sus bases, cuántos buques tenían ni quién los mandaba. Solo se conocía una verdad simple: cuando aparecían, la guerra ya había terminado. Los Kraile, sin embargo, nunca se habían creído esos mitos. Ahora pagaban el precio de su ignorancia. Una explosión a lo lejos sacudió el paisaje cuando otra nave Kraile se partió en órbita, sus restos en llamas precipitándose en las afueras de la colonia, levantando enormes columnas de fuego y humo. Los pocos pilotos enemigos que quedaban trataban de reagruparse, pero era inútil. Todas sus comunicaciones eran bloqueadas. Todas sus formaciones eran aplastadas, y sus esperanzas se desvanecían sistemáticamente. Elara avanzó con paso vacilante, sujetando su rifle mientras contemplaba cómo sus enemigos se derrumbaban. Los oficiales Kraile, antes intocables, gritaban a través de comunicadores inútiles. Sus tropas abandonaban sus posiciones. Sus refuerzos eran aniquilados antes siquiera de aterrizar. Y entonces, por primera vez desde que la batalla había comenzado,
una voz resonó por las calles asoladas, transmitida directamente desde el ISV Revenant. Una voz serena y helada como el espacio profundo. Fuerzas Kraile han invadido un mundo humano, han masacrado a civiles humanos sin mostrar piedad. No recibirán ninguna. El Ara inhaló con fuerza al reconocer la voz antes siquiera de que el nombre fuera pronunciado. El almirante Elías Caín. Los Kraí habían sellado su destino cuando atacaron un mundo bajo la protección de la humanidad. Ahora aprenderían por qué la flota Daga Negra era la más temida de la galaxia. El campo de batalla dejó de ser una zona de guerra para convertirse en un matadero. Los Kraile, tan soberbios y despiadados, se encontraban huyendo. Sus fuerzas estaban destrozadas y su flota en ruinas bajo el implacable asalto de la flota Daga Negra. El almirante Elías Caín observaba desde el puente de mando del ISV Revenant, con la mirada fija en los paneles tácticos. En ellos, la flota Kraile, que en otro tiempo había formado un muro formidable de naves de guerra, ahora era un cementerio de restos ardientes. Cada intento de reagrupación se veía frustrado por la velocidad de los Daga Negra. No había escapatoria posible, cada vía de escape estaba bloqueada y cada transmisión de socorro era interferida. No hay retirada posible, señor, informó uno de los oficiales. La nave de mando Kraí intenta un último movimiento. Según los escáneres, están sobrecargando su núcleo. Planean destruir la colonia. Es un acto desesperado, un movimiento final de despecho para asegurarse de que, aunque perdieran, la humanidad también lo haría. Caín exhaló lentamente, con voz firme e imperturbable. Apunten a sus motores y luego al puente. Que no avancen ni un metro más. La orden se cumplió antes de que terminara de pronunciarla. El ISV Revenant y sus naves de escolta dispararon al unísono, sus proyectiles atravesando la armadura Kraile como si fuera papel. El buque insignia enemigo, un coloso de la destrucción, se estremeció violentamente mientras sus motores eran destrozados. Su avance, detenido de golpe, se tambaleó en el espacio, inerte e incapaz de maniobrar. Un segundo aluvión de fuego destruyó el puente de mando en una explosión que lanzó escombros candentes en todas direcciones. Aquella temida nave de guerra, en otro tiempo símbolo del poderío Kraile, quedó flotando sin vida. Su destino estaba sellado. En la superficie, la situación era igual de brutal. Los soldados Kraile, que poco antes se habían jactado de su superioridad, estaban ahora desmoralizados y dispersos. Sus comandantes estaban muertos o huyendo, y sus naves ardiendo en el cielo. Los prisioneros se arrodillaban en el suelo mientras los soldados de la flota Daga Negra, con las armas en alto, los vigilaban. No lanzaban advertencias. Todo indicaba que, si alguien intentaba algo, la respuesta sería inmediata y letal. La comandante Elara Vaz, con el uniforme rasgado y manchado de sangre, contempló la devastación con una sensación distinta en el pecho. Alivio. La batalla, que había parecido imposible de ganar, había concluido. Vesper 9 era libre, al menos por ahora. Pero la guerra no había terminado. La flota Daga Negra no había llegado solo por venganza, sino para enviar un mensaje a toda la galaxia. Y ese mensaje acababa de transmitirse de la forma más cruda posible. La batalla había terminado en Vesper 9, aunque el aire seguía impregnado del acre olor a metal y ozono ardiendo. La otrora próspera colonia, símbolo de la resistencia humana, ahora estaba cubierta de cicatrices de guerra. Enormes cráteres ocupaban el lugar de los edificios, las calles estaban atestadas de restos de máquinas de guerra Kraile y reinaba un silencio pesado propio de un lugar donde solo un bando permanecía en pie. La flota Daga Negra no solo había vencido, sino que también había arrasado. El almirante Elías Caín observaba los restos desde la cubierta de mando del ISV Revenant, con una expresión indescifrable. Allá abajo, miles de cuerpos Kile yacían inmóviles. Sus tropas, que en otro tiempo fueron temibles, estaban reducidas a escombros de arrogancia y exceso de confianza. Sus naves, símbolo de su poder, flotaban inertes en el vacío, cascos sin función, convertidos en advertencia para quien osara desafiar a la tierra. Los pocos soldados Kile que sobrevivieron y optaron por rendirse, en lugar de morir en una resistencia inútil, se arrodillaban en la suciedad bajo la atenta mirada de los soldados Daga Negra, fuertemente armados. Les habían confiscado las armas. Su orgullo se había esfumado. Algunos temblaban, otros guardaban un silencio sombrío.
Jamás imaginaron que los humanos, a quienes consideraban débiles y dispersos, pudieran reaccionar con semejante fuerza. Las comunicaciones del ISV Revenant se activaron. Se trataba de una transmisión prioritaria. Señor, dijo el teniente Rail con urgencia en la voz, hemos interceptado un mensaje Kraí. Su alto mando ha declarado la pérdida de Vesper 9 como un acto de guerra. Están reuniendo sus flotas. Van a por nosotros. Caín no se inmutó. Era lo esperado. Los Kile no tolerarían una humillación semejante. Su imperio se basaba en la dominación y el miedo, en una ilusión de invencibilidad que se había desvanecido ese día. Ahora tratarían de restablecerla de la única manera que conocían, con una fuerza abrumadora. ¿Cuántos son? Preguntó Caín con voz serena. Por lo menos 4 grupos de batalla, señor. Podrían llegar más. La inteligencia sugiere que atacarán con todas sus fuerzas. Se hizo un silencio breve antes de que Caín hablara. Bien, dijo sencillamente. La tripulación del puente intercambió miradas. Sabían lo que se avecinaba, pero ninguno dudó. Habían entrenado para esto. Lo habían esperado todo este tiempo. La flota Daga Negra estaba lista. Preparen todas las fuerzas para un redespliegue inmediato, ordenó Caín con voz firme. No esperaremos a que vengan a nosotros. El teniente Rail dudó un instante. Señor, ¿está sugiriendo que los ataquemos primero? Caín dirigió una mirada penetrante a la tripulación. Los Kraile creen que pueden aplastarnos con su número. Creen que nos acobardaremos. Están equivocados. Haremos lo que mejor sabe hacer la humanidad. Hizo una pausa antes de pronunciar las palabras que marcarían el inicio de una guerra que la galaxia jamás olvidaría. Golpearemos primero. Las órdenes se transmitieron por toda la flota. Los motores se encendieron, los sistemas de armas vibraban con energía letal y la flota Daga Negra aún no había terminado. Vesper 9 había sido solo un aviso. Ahora iban a entregarlo en persona. Los Kraile pensaban que habían visto todo el poder de la humanidad, pero no tenían ni idea de lo que estaba por venir. La flota Daga Negra había desaparecido de la órbita de Vesper 9, no porque se retirara, sino porque ya había elegido su siguiente objetivo. Los Kraile, seguros de su inminente represalia, empezaron a reunir sus fuerzas en el sistema Velour, una base fortificada en los límites de su imperio. Esperaban una guerra larga. Esperaban que los humanos se defendieran y reaccionaran. Lo que no esperaban era un ataque preventivo surgido de la nada. Como espectros en la oscuridad, la flota Daga Negra emergió de la nada. Sus naves aparecieron en completo silencio, sin reflejar señales ni emisiones de energía, y cuando ya era demasiado tarde, comenzaron el asalto. El ISV Revenant lideró el asalto, cortando la formación enemiga como un depredador que se sumerge entre sus presas. Las naves Kraile, aunque numerosas, estaban desprevenidas, con sus motores aún fríos y sus tripulaciones corriendo de un lado a otro mientras sonaban las alarmas en los pasillos. El almirante Caín se sentó en la silla de mando con la expresión impenetrable. Todas las naves, dijo por el comunicador, ataquen a voluntad. El infierno se desató. Misiles surcaron el espacio dejando estelas brillantes, desgarrando los cascos Kile como si fueran de papel. Rayos de energía atravesaron los escudos enemigos y derritieron sus armaduras. Acostumbradas a dictar el curso de la batalla, las naves Kile se veían ahora atrapadas en su propia tumba. En la estación de mando, el alto señor Boric contemplaba la masacre con incredulidad. Imposible, rugió, clavando sus garras en la barandilla de metal. No deberían estar aquí. Tendrían que haberse defendido. Un oficial cercano titubeó, con las mandíbulas temblándole de miedo. Señor, sus naves son demasiado rápidas y tienen mucha precisión. No podemos reaccionar a tiempo. La sangre de Boric hervía de furia. Durante siglos, los Kraile se habían considerado la cúspide de la guerra, y habían aplastado imperios y esclavizado civilizaciones. Nadie se había atrevido a llevarles la guerra a su terreno. Hasta ahora. Todas las naves, contraatacan. Bramó Boric. Rodeadlos y aplastadlos. Pero ya era tarde. Las naves humanas se movían con la fluidez de espectros y sus disparos eran certeros y devastadores. No se embarcaban en batallas prolongadas. Llegaban, golpeaban y se retiraban. La Daga Negra no peleaba por honor, sino para ganar. El buque insignia Kraile, el Survivas,
recibió un impacto directo en su núcleo, lo que provocó una explosión colosal que lo desgarró en un abrir y cerrar de ojos, esparciendo escombros incandescentes por toda la zona. El pánico se extendió por las filas de los Kraile. Siempre habían enfrentado especies que suplicaban piedad y que se desmoronaban ante su fuerza superior. Pero la humanidad era diferente. A bordo del ISV Revenant, Caín observaba cómo la flota Kyle empezaba a dispersarse. Algunas naves huían, otras resistían con desesperación, pero ya no les quedaba ninguna esperanza de victoria. Esto es lo que pasa cuando uno se cree intocable, susurró Caín. Entonces llegó una transmisión. Era el alto señor Boric, con el rostro desencajado por la furia y la voz temblando de algo que quizá era miedo. Esto no ha terminado, humano, gruñó Boric. Creen que han ganado, pero solo han invitado a la destrucción de su especie. Caín se inclinó hacia adelante, manteniendo su voz tan fría como el espacio. No hemos invitado nada, cortó Caín. Lo estamos entregando. Terminó la comunicación. La batalla concluyó en cuestión de minutos. La flota Kraí, antaño poderosa, quedó reducida a humo y restos en Velour, su bastión en llamas. Y la humanidad acababa de reescribir las reglas de la guerra. Por primera vez en la historia galáctica, los Kyle dejaron de ser cazadores para convertirse en presas. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.